Buenas tardes. La siguiente presentación tiene como objetivo mostrar a grandes rasgos la situación actual del sector forestal en Chile y cómo se prepara para el futuro. Les comentaré sobre una estrategia de país que se generó hace unos pocos años para establecer una hoja de ruta cuyo propósito busca alcanzar un modelo de desarrollo forestal sustentable. ¿El porqué de ella? Sus ejes estratégicos que estructuran el accionar, ¿cierto? Pero detallando de manera más profunda en aquellos que se relacionan con la temática del presente seminario, que es la producción de, o son las plantaciones manejadas para la obtención de productos asociados a la madera sólida. Bueno, ustedes conocen sobre el recurso forestal que tiene Chile, sin embargo, se me hace necesario mencionarlo de todas formas para contextualizar el escenario en que nos encontramos actualmente y sobre el cual aparece esta oportunidad de ir más allá en su desarrollo. La superficie del territorio alcanza las 75,6 millones de hectáreas, ¿cierto? De las cuales 14,6 corresponden a bosque nativo y 2,4 millones de hectáreas a superficie de plantaciones fundamentalmente con especies exóticas. Además, contamos con 14,7 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas. Algunos indicadores económicos, ¿cierto? El sector aporta con alrededor del 1,97% del PIB nacional, con una exportación que alcanza los 5.600 millones de dólares ahora en el 2019, ¿cierto? Y con una tasa ocupacional de por sobre las 100.000 personas que participan dentro de todo el ciclo forestal, desde el establecimiento, la silvicultura, ¿cierto? El manejo y posteriormente industrialización. En relación a las plantaciones, que como les señalaba que eran 2,4 millones de hectáreas, las empresas forestales tienen a su cargo alrededor del 60% de estas plantaciones y el 33,4% aproximadamente está en manos de pequeños propietarios. Como pueden ver ahí, la principal especie de estas plantaciones corresponde a Pinus radiata, ¿cierto? Seguida de Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens. En general, actualmente, o desde hace varios años, en realidad desde el 2017, se viene dando que no están existiendo plantaciones nuevas. Fundamentalmente la modalidad de estas plantaciones es a través de la reforestación, pero en general la superficie se mantiene más o menos estable. En cuanto a cómo se generó este recurso, ¿cierto? Como ven, tiene su historia y se inicia con la ley de bosques en el año 1931, que fue un instrumento legal que se creó para incentivar la actividad forestal mediante aportes estatales, esto para nuevas plantaciones, y establecía normas para la protección a los bosques. Y lo central en este instrumento fue la importancia que se le dio a este recurso, no solo en la visión que se tenía sobre el aporte que podía otorgar su comercialización a la economía nacional, sino que también en la condición de los suelos y la conservación del medio ambiente. Posteriormente, y producto de los programas de reactivación económica de esos años en nuestro país, a través de la Corporación de Fomento a la Producción Bendigo, Corfo, se otorgan créditos para promover el establecimiento de las plantaciones. Y ya en el año 69, ¿cierto?, se crea la Corporación de Reforestación, la que luego pasó a ser en el año 1972 la Corporación Nacional Forestal, CONAF, dependiente del Estado, cuyo fin fue y sigue siendo contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país. Con ella, ¿cierto?, con CONAF, ¿cierto?, posteriormente se da continuidad con el plan de deforestación, que en esos años se concreta a través de convenios de forestación, ¿cierto?, fortaleciendo el Estado con alrededor del 90% de la superficie total plantada hasta 1993. Ya en ese año, ¿cierto?, y por la consolidación que se iba generando, que se iba dando a nivel sectorial, se aprueba otro instrumento legal, que fue el Decreto Ley 701, que en opinión de muchos ha sido el más importante en este sentido, a través del cual se fomenta la forestación con aporte estatal, impulsado además a causa de la evolución que estaba teniendo el sector y la industria asociada,
por la existencia de una superficie además importante de suelos que por su condición de baja fertilidad, ¿cierto? Y con diversos grados de erosión, fueron clasificados como de APF, de aptitud preferentemente forestal. Y además porque en esos suelos claramente no eran aptos para cultivos agrícolas, lo que permitía generar un volumen de materia prima sumamente importante y que sería la base para el desarrollo futuro del sector. En paralelo, y complementando este instrumento, se lleva a cabo un programa especial de forestación con una participación ya directa del Estado, aumentando la forestación e incrementando los porcentajes de subsidio. Posteriormente, y cumplido el periodo legal del 701, ¿cierto?, se prorrogan los incentivos por un año más, hasta la aprobación de la ley 19.561 de 1998, que prorroga y modifica el decreto ley 701 por 15 años más, en la que se centró en seguir con la regulación de la actividad forestal en suelos APF y en suelos degradados, pero diferenciando los beneficios, siendo estos mayores a la forestación por parte de pequeños propietarios. Bueno, luego, determinado este periodo, se vuelve a prorrogar mediante la ley 20.488 de 2011 por un lapso de 2 años más, agregando otras modificaciones como la definición de mediano propietario forestal, ¿cierto? Y fija como máxima superficie a bonificar por año en 100 hectáreas por propietario, otorgándole además mayores beneficios para las comunidades indígenas. Luego, y llegando a esta última década, con cierta incertidumbre, claro, respecto del nuevo servicio forestal y un nuevo instrumento que permita seguir con el fomento, pero también con la regulación de la actividad, se prorrogan los incentivos por 3 años más hasta el 2015. Y actualmente se encuentra en un trámite legislativo que tiene el sector funcionando más bien con las obligaciones y deberes que se definieron en el decreto ley 701. Actualmente tenemos en vigencia la ley 20.283, pero esta tiene una habilitación netamente relacionada con el bosque nativo. Y sus objetivos son la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. Si bien está considerado dentro de sus normas la utilización de intervenciones silvícolas con fines madereros, estos son mucho más restrictivos por los objetivos que les acabo de señalar, aunque les digo que tiene un potencial enorme para seguir en esta senda del desarrollo del sector. Uno de los aspectos fundamentales en la generación del recurso es la calidad, ¿cierto?, que se espera obtener. Por eso es que se llevaron a cabo algunos programas en paralelo que empezaban a surgir a medida que aumentaba la superficie de plantaciones. Para esto el conocimiento técnico es primordial, y aquí quería estar de acuerdo conmigo, en especial porque para nuestro ámbito, las decisiones que tomemos en los primeros años y durante el transcurso de sus primeros años de crecimiento, ¿cierto?, los resultados los veremos en el largo plazo, 15, 20, 25 años después, cuando ya no será posible revertir nada. ¿Y por qué se iniciaron estos programas? Precisamente porque se empezaba a confirmar que la parte técnica no iba a la par con el incremento de la superficie, ¿cierto? Y estaba afectando en gran medida la condición de la materia prima. Claro que no en la gran empresa, obviamente, como sabemos, estas aplican siempre tecnologías de última generación, el mejor material genético, realizan estudios más precisos sobre la productividad, ¿cierto?, según calidad de sitio, etcétera, 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 sino que en el segmento de los pequeños y medianos productores, que son precisamente los que proveen de materia prima para las pequeñas y medianas empresas. Y como ya lo vimos en la reunión anterior, es un número importante, ¿cierto?, con el 33% del recurso que está en manos de ellos. Aquí, como ven, se pueden mencionar estos 4 proyectos, grandes proyectos, ¿cierto?, de conservación y manejo sustentable del bosque nativo, el Plan Nacional de Transferencia Tecnológica, el Programa Nacional de Transferencia Técnica, el Programa Nacional de Extensión Forestal, que en su mayoría estaban en manos de la Corporación Nacional Forestal. Bueno, en virtud de este escenario que se generó en el sector, por la historia y desarrollo que se produjo, ¿cierto?, por los diversos compromisos y acuerdos internacionales que comenzó a asumir y está asumiendo en nuestro país, debido a todo lo que está ocurriendo en relación con el medio ambiente, además por las demandas de la sociedad civil y de quienes están directamente relacionados con este ámbito productivo y el entorno donde viven y se desempeñan, además por la baja interrelación entre los distintos servicios del Estado vinculados con el sector y con la importancia estratégica, además del sector en la economía nacional, es que en el 2015 se crea el Consejo de Política Forestal,
bajo el gobierno de Michelle Bachelet, a través del Ministerio de Agricultura, y que corresponde a una instancia colegiada y representativa de las distintas ópticas que determinan las opciones futuras para desarrollar la actividad, con la misión de diseñar y estructurar una política forestal para el Chile del futuro, que es la que les muestro acá, ¿cierto? No voy a profundizar en el proceso mismo para la generación de esta política, porque nos llevaría en realidad mucho tiempo, ya que considero mencionar los grupos de trabajo, quienes participaron, comisiones técnicas específicas, lineamientos abordados y un sinfín de detalles, pero sí les puedo comentar que participaron alrededor de 22 instituciones públicas, tanto públicas como privadas, ¿cierto? Con poco más de 200 profesionales especialistas en diversas materias relacionadas. Más detalles los pueden encontrar ahí en ese link que les dejo ahí, donde está el documento oficial, ¿cierto? Y que está disponible en el portal de internet de CONAF. Ahí está el link para que lo puedan ver. Tampoco me voy a referir a la visión y desafío de esta política, porque como les digo, estaríamos todo el día hablando de esto, y creo que no es la finalidad. Pero sí, los pueden revisar en este documento. Lo que sí vamos a ir analizando son los ejes estratégicos a los cuales se llegó luego del largo trabajo realizado. Algunos muy someramente y otros que son los que tienen mayor relación con la temática de este seminario, y trataremos de explayarnos un poco más. Bueno, esta es la política, ¿cierto? La carátula del documento, ¿cierto? Y estos son los ejes estratégicos. Son 4 grandes ejes estratégicos, cada uno tiene objetivos de impacto que los voy a ir señalando a medida que vayamos avanzando. Pero iniciando con el primer eje estratégico, que es la institucionalidad forestal, ¿cierto? Actualmente, ¿cómo funciona el sector en nuestro país a nivel político-administrativo? Está, por un lado, la Corporación Nacional Forestal, que es la entidad estatal creada en 1972 como Corporación de Derecho Privado, que les señalé antes, ¿cierto? A la que se les fueron asignando responsabilidades, tareas y funciones propias de un servicio público, rector del sector forestal. Estamos hablando de la dirección y coordinación de la política sectorial, fomento, control y administración de la legislación forestal, administración de las áreas silvestres protegidas del Estado, prevención y control de incendios forestales y en general la protección del patrimonio forestal del país. Por otro lado, estamos nosotros, el Instituto Forestal, que también es una corporación de derecho privado creado como un instituto tecnológico de la Corporación de Fomento Productivo Corfo en el año 1964, y que está encargado de la investigación en torno a monitoreo y manejo de ecosistemas forestales, tecnología y productos de la madera, información y economía forestal, enfatizando su accionar hacia los pequeños propietarios y la pyme maderera, de acuerdo con las prioridades gubernamentales, integrando además a la agricultura familiar campesina y a los pequeños productores al desarrollo forestal. Y por último, ahora contamos con el recientemente creado Consejo de Política Forestal, en el año 2015, como les decía, como una instancia colegiada, pública, privada, permanente, consultiva y asesora del Ministerio de Agricultura, con la finalidad de diseñar una política forestal de largo plazo, elaborar los programas estratégicos y sus instrumentos, evaluar su desempeño y proponer las modificaciones que se requieran en cada momento conforme a la evolución del desarrollo sectorial y nacional. A grandes rasgos, podemos decir que al término del periodo que se tiene planificado, que es el año 2035, se busca como país, y aquí cito textual como se menciona en este documento guía, una institucionalidad forestal pública acorde a la importancia estratégica del sector, desarrollando las funciones de coordinación política y técnica interinstitucional. Planificación, protección, fomento, fiscalización, investigación e innovación, así como el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas sectoriales. ¿Qué se persigue con esto? Que cada una de las entidades sean parte del engranaje de esta gran máquina, funcionando como un todo y en plenitud con tareas, compromisos, responsabilidades y potestades en un marco país. ¿Cierto? Por lo tanto, el objetivo de impacto en este sentido es que la institucionalidad forestal pública vaya de acuerdo a todo esto que se plantea dentro de este primer eje estratégico de la política forestal chilena. Ahora, pasando al eje estratégico número 2, que
que podríamos decir que es el eje en el cual profundizaremos un poco más por los contenidos relacionados precisamente con este seminario, ¿cierto? E iniciando con el objetivo de impacto número 1, que es incrementar la cantidad, calidad y productividad de las plantaciones forestales e incorporar a las pymes del sector. Ya veíamos anteriormente, ¿cierto?, que existen en Chile alrededor de 2,4 millones de hectáreas de plantaciones forestales, con una parte importante de propiedad de grandes empresas, ¿cierto?, y en menor medida de medianas empresas, y casi un tercio, o poco más de un tercio en realidad, en manos de pequeños y medianos productores. Para las primeras, las grandes y medianas empresas, se podría decir que se encuentran en un estándar de calidad muy bueno, ¿cierto?, con alto nivel de productividad, a las cuales se le aplica toda la tecnología y el manejo que se requiere. Pero para la segunda, ¿cierto?, que son cerca de 800.000 hectáreas que están en poder de pequeños y medianos propietarios, de superficie en 1%, el problema es que son de baja calidad y productividad, fundamentalmente porque no tuvieron o no tienen el manejo silvícola a los que se debieron haber sometido, o bien no contaron con las prescripciones técnicas debidas para definir bien los objetivos y los productos a obtener en función de las calidades del sitio donde se establecían. También, y de acuerdo con algunas cifras oficiales, en manos de pequeños y medianos propietarios se tienen alrededor de 1,5 millones de hectáreas de terrenos de APF, ¿cierto?, que no se encuentran en producción, que están erosionados, en su mayoría sin cobertura, es decir, un potencial que está latente, que con la inexistencia actualmente de programas o apoyos estatales seguirán como están, empobreciéndose aún más. Un punto relevante es que estos pequeños y medianos productores forestales son los que proveen de materia prima a la pequeña y la mediana industria, por lo que se imaginará entonces la calidad de la materia prima con la que trabajan y la incertidumbre que tienen respecto de su abastecimiento. Hace unos pocos años, como Infor, ejecutamos un proyecto en la zona centro-sur de nuestro país denominado Agente de Difusión y Extensión Tecnológica para Pymes y Propietarios Forestales de la región del Biobío, cuyo objetivo era reducir brechas de productividad, calidad y rentabilidad de plantaciones de precisamente estos segmentos mediante la transferencia de conocimiento y tecnologías en dos de los aspectos de mayor incidencia en la generación de recursos, que son la producción de plantas en viveros forestales, ¿cierto?, y el establecimiento y manejo de plantaciones. En este marco se llevó a cabo primero un diagnóstico precisamente para conocer el nivel en que se encuentra el crecimiento productivo. Bueno, pudimos detectar que más del 90% de los encuestados, ¿cierto?, como se ve ahí, realizaron una gestión directa de sus plantaciones, y que solo alrededor de una cuarta parte de ellos había participado de alguna capacitación asociada a la generación de estos recursos. Bueno, y lo que es relevante esto, porque si ustedes ven acá, las características de uno de los sectores en los cuales nosotros trabajamos en dos sectores, uno con mayor presencia, como sale ahí, de la etnia mapuche, y otro en donde había mayor presencia de la etnia no mapuche. Pero los otros tres indicadores eran similares en los dos casos. Y como vemos, fundamentalmente el nivel de escolaridad es bastante bajo, ¿cierto? Por lo tanto, este tema de los cursos de capacitación tiene mucho sentido bajo este aspecto, ¿cierto? Y sobre todo también el tema de la gestión directa, producto precisamente de estos niveles de escolaridad. La edad, como ven, también es gente bastante adulta, en el cual nos encontramos todos, o la gran mayoría de nosotros, ¿cierto? Y lo otro son la equidad de género, es decir, hay tantas mujeres como hombres que están a cargo de superficies con plantaciones. Ahora, si vemos más en específico, ¿cierto?, sobre las actividades que están involucradas en la generación del recurso, si ustedes se fijan ahí, miren, más de los 2/3 del universo que nosotros enfrentamos no realizaba preparación del suelo. Y como sabemos, esa es una de las actividades relevantes, o una de las actividades relevantes para el éxito de la plantación. Posteriormente, cuando se analizaba en términos de la habilitación del terreno, en términos del roce y del manejo de residuos,
Sí, el roce se realizaba, pero el manejo de residuos está fundamentalmente asociado a las quemas. Lo que sabemos es un riesgo de incendio bastante importante cuando se utiliza este tipo de técnica. Lo otro, que también lo sabemos bien, es el control de la faena de control de maleza, tanto como preplantación como postplantación para el éxito de precisamente eh, el establecimiento de una plantación para generar recursos. Y como vemos acá, en ningún caso, o en ninguno de los dos casos, la gran mayoría no lo realizaba. Por lo tanto, ya nosotros vamos dilucidando, ¿cierto? O deduciendo que el recurso que se estaba generando, obviamente, no era de la mejor calidad. ¿Y para qué decir el manejo? Es decir, un 67% de este universo no realizaba manejo. Y para aquellos, ¿cierto?, que sí realizaban manejo, aquí vienen dos aspectos súper relevantes. Para vino radiata, como sabemos, es necesario un manejo para poder tener una tosa de mejor calidad. Bueno, en términos de actividades, la poda, ¿cierto?, es relevante en este sentido. Y en este universo que nosotros encuestamos como proyecto, nos dimos cuenta que de ese 33% que sí realizaba manejo, ¿cierto?, un 43% realizaba poda solamente. Y de ese 43%, una cuarta parte no sabía por qué lo realizaba, ¿ya? Y la otra cuarta parte, ¿cierto?, lo asociaba a que facilitaba posteriormente la cosecha. Solamente la mitad de ese 43% lo vinculaba directamente a la calidad de la plantación. En cuanto al eucalipto, ¿cierto?, sabemos que tiene una capacidad de rebrote bastante importante. Por lo tanto, existe una posibilidad de ir manejando posterior a una cosecha, a la segunda, inclusive hasta la tercera cosecha, manejar ese rebrote para obtener un volumen importante. El 64% no lo manejaba. Perdón, un 64% manejaba el rebrote y un 36% no manejaba el rebrote. Es decir, que generaba plantaciones más bien de volúmenes importantes, pero de diámetros bastante pequeños. Entonces, aquí, si nosotros entonces analizamos cómo se estaba desarrollando y cómo se sigue desarrollando en realidad esta situación para el establecimiento o para la generación de recursos, en donde tenemos una plantación inicial que es bastante deficiente y posteriormente un manejo, ¿no es cierto?, que también es muy deficiente, los productos claramente que se obtienen son altamente diferenciados unos de otros en términos de la calidad de la que se obtiene. Entonces, teniendo en cuenta la meta de este objetivo de impacto, ¿cierto?, que es alcanzar al año 2035 medio millón de hectáreas forestadas en terrenos de APF descubiertos que pertenecen a financiamientos tributarios o son de propiedad fiscal. Además que el 50% de las actuales plantaciones y el 80% de las nuevas de propiedad también de establecimientos productivos se encuentran en el proceso de certificación. Es decir, en este objetivo de impacto, el objetivo o la finalidad al año 2035 es que gran parte de las plantaciones que están en manos de los pequeños propietarios y que se vayan generando, ¿cierto?, presenten mejores calidades. Por lo tanto, la condición que nosotros tenemos actualmente con estas plantaciones nos está llevando a un escenario algo complejo, ¿cierto?, y que nos está señalando que nos queda un largo trabajo por hacer y en un periodo que se nos va agotando cada vez más. Bueno, volviendo un poco a este eje estratégico, ¿cierto?, tenemos otros tres objetivos de impacto que están asociados estrechamente con el bosque nativo, ¿ya?, y que se originan debido a que históricamente la actividad sobre los bosques nativos chilenos ha sido de extracción, obteniendo productos madereros primarios con escaso grado de elaboración y en muchos casos bosques que han sido sustituidos para dar paso a cultivos agrícolas, ganaderos o para plantaciones forestales con especies exóticas. Esto no lo profundizaremos en esta ocasión, no obstante, si recuerda la lámina del recurso forestal chileno, el país cuenta con 14 millones de hectáreas de bosque nativo, estimándose, según indican algunos estudios, que alrededor de la mitad
son susceptibles de manejo con fines productivos. Pero también existe un 30% que se encuentra con elevados niveles de degradación y 3 millones de hectáreas están en manos, perdón, están en estado de regeneración y renovables. Cabe aquí señalar que los bosques nativos aportan con el 0,6% del volumen total de madera que se extrae anualmente en nuestro país. ¿Ya? Luego, en este eje estratégico, aparece un quinto objetivo, ¿cierto? Y que tiene mucho más impacto sobre la importancia del rubro maderero y los desafíos que se tienen por delante. Podemos comenzar señalando, y como se menciona en la política, ¿cierto?, en base a la información con la que se cuenta en el nacional, la proporción de uso de madera en la edificación en Chile es de un 18%, ¿ya? Lo que contrasta con la situación de los países forestalmente desarrollados, en la que supera el 80% en promedio. La meta que se estableció en el marco de esta política es que al final del periodo, es decir, al 2035, se pretende duplicar la proporción de madera en la construcción de viviendas, industria e infraestructura pública. Pero, ¿cuál es el escenario aquí? Primero, haciendo un análisis general del desempeño de la industria del sector, aquí utilizaré cifras entregadas por Infor a través de su área de estadística y que son las cifras oficiales en el país en términos sectoriales, ¿cierto? El consumo de trozas por rubro, nosotros aquí lo podemos ver claramente que están más vinculados al acerrío y a la pulpa, ¿ya? Posteriormente le sigue la astilla, tableros y chapas, y finalmente polines. En cuanto al acerrío, aquí tenemos 2 años, ¿cierto? Algunas cifras en estos 2 años, 2006-2015, en que 16,8, 16,4%, ¿cierto? En 2015 de metros cúbicos sólidos sin corteza, perdón, se destinaban al acerrío, con el pino radiata como la principal especie. Por lo tanto, aquí viene precisamente, se van vinculando la generación de recursos, las condiciones del recurso y definitivamente la condición de la materia prima que se utiliza para después estos rubros que vienen posteriormente. En cuanto a las astillas, ha aumentado el consumo, ¿cierto?, en los últimos años, ¿cierto?, también fundamentalmente, en este caso con eucalipto. Vamos a ver si podemos sacar un poco esta. Sí, con eucalipto, el azulito es pino y el más naranjo es eucalipto. Si nos vamos ahora a la pulpa, la última cifra del año 2015 vemos que están un poco separados en términos de las especies que se utilizan, ¿cierto? Pero se llega también a un monto similar en términos del total de millones de metros cúbicos sobre su corteza, ¿cierto? En cuanto a lo que se destina al acerrío y lo que se destina a este otro rubro de la pulpa. En cuanto a tablero y chapas, sigue siendo también la pino radiata la principal especie y con esos montos, ¿cierto?, en términos de su porcentaje. Y poste y polines también, pino radiata es la especie fundamental para estos dos rubros. Respecto de la demanda, ¿cierto?, para la industria primaria, vemos, ¿cierto?, en términos de lo que ven, vinculándolo con la cifra anterior, ¿cierto? Ya en 2019 existían 15,6 millones de metros cúbicos que se estaban destinando al tema de la producción de madera cerrada, ¿ya? De estas, alrededor de... ¿Cuál era la producción? En realidad, de la madera cerrada, de estos millones de metros cúbicos, alcanzaban fundamentalmente los 8,8 millones de metros cúbicos, de las cuales 5,5 pasan a otro tipo de procesos, ¿cierto? Y 2,5 se exportan directamente al exterior. Y como vemos en ese gráfico, además la evolución del consumo de madera en trozos para la industria del acerrío ha ido en aumento, o sea, tiene una tendencia al aumento. Ahora, en cuanto a
asociar un poco el nivel de los aserraderos, ¿cierto? O el tamaño de los aserraderos en función de los miles de metros cúbicos que se van generando, ¿cierto? Vemos que los grandes aserraderos y los grandes aserraderos, en realidad, pues, fundamentalmente los grandes aserraderos, destinan una parte importante de lo que producen para exportación, no así los pequeños que fundamentalmente lo que producen es mercado interno. Estas son cifras respecto al año 2019. Aquí vemos el consumo de trozos por año según la especie, como le decía. Delante le señalaba que era, o en una lámina anterior le señalaba que era como 0,6% más o menos la especie nativa, y aquí se nota claramente esta cifra en donde Pinot radiata aparece con cifras muy altas respecto de las nativas y otras exóticas para el consumo de madera en trozos. También acá, miren, esta es una cifra ya un poco, que es más actualizada también, el año 2019, en cuanto a la cantidad de cerraderos. Aquí podemos ver al lado derecho que a este año existían en funcionamiento 963, perdón, 984 aserraderos trabajando en Chile, de los cuales 963 eran aserraderos menores a 100.000 metros cúbicos por año y 21 aserraderos mayores a 100.000 metros cúbicos por año. Entonces, si nosotros comparamos eso con las cifras que están en el gráfico de la izquierda, podemos ver que muy pocos aserraderos son los que producen la mayor cantidad, ¿cierto?, en términos de madera o en términos de aserrío. Y una gran cantidad tiene una proporción mucho menor en términos de lo que están produciendo. Bueno, ahora, la demanda de madera, ¿cierto?, a nivel del país, les puedo comentar que, de acuerdo con algunos estudios realizados por las áreas de tecnología de la madera y de información y economía forestal, ¿cierto?, respecto del uso de la madera en edificaciones habitacionales y no habitacionales, ¿ya? Podemos ver que al año 2017, como un ejemplo, en el país se construyeron alrededor de 5 millones o 5,3 millones de metros cuadrados, ¿ya? De edificación habitacional, de las cuales 33,5 correspondían a casas con muros de madera, ¿ya? Eh, el uso de la madera, y comparándolo con el gráfico que tenemos en el lado derecho, ha ido en aumento. O sea, comparado con lo que se construía en el año 2002 con madera, ¿cierto? Ha ido un aumento paulatino durante estos últimos 17 años, ¿cierto? 18 años, perdón, 15 años, 17 años. En donde aquí el material predominante en el muro es la madera, ¿ya? Entonces, estos son datos que son bastante relevantes, precisamente que hacen que nos concentremos más en cuál es la calidad de la materia prima que está saliendo de nuestros bosques. Si nosotros seguimos analizando la situación país ya, a nivel regional, nuestro país se divide en regiones, ¿cierto? Como ustedes saben, el uso de la madera, de acuerdo a los permisos de edificación del registro que se lleva en nuestro país, supera en algunas regiones el 50% de las casas que se están construyendo, ¿cierto? O de acuerdo a los permisos de edificación que se están construyendo en nuestro país. Y en algunas regiones inclusive sobrepasa el 80%, llegando hasta el 90%, como pueden ver ahí en el lado derecho. Por lo tanto, la madera cerrada, ¿cierto?, en términos estructurales, está siendo bastante relevante dentro del consumo a nivel de país. Ahora, si nosotros nos vamos a un comparativo entre lo que se está construyendo en las zonas urbanas y en las zonas rurales, ¿cierto? La madera también aparece como relevante dentro de las casas, especialmente, bueno, en la parte urbana,
fundamentalmente asociado a casas sociales, ¿cierto? Y paradójicamente también en las casas de familias de alto ingreso también el uso de la madera está siendo bastante relevante. Ahí podemos ver algunas cifras, ¿cierto?, en términos de los porcentajes eh, de, del uso de la madera en las casas que se están construyendo. Y en el lado derecho también tenemos que en las ampliaciones de las viviendas, es decir, cuando ya la casa está construida, ¿cierto?, y se aumenta la superficie de la casa propiamente tal, ¿cierto?, para cualquier otro uso, ¿cierto?, de esta vivienda, se está utilizando también mucho más madera en ese sentido. Es decir, la importancia de la madera a nivel de país está tomando, y yo creo que a nivel mundial, ¿cierto?, está tomando una mayor relevancia. Otra cifra más que les podría mostrar, ¿cierto?, es el uso de la madera en el sector no habitacional, ¿cierto?, que comprende edificaciones destinadas a la industria, al comercio, a los establecimientos financieros y los servicios del Estado. Ahí también la madera tiene alta relevancia, ¿cierto? No, bueno, la mayoría, cuando son grandes galpones, ¿cierto?, para almacenamiento de muchos productos, ¿cierto?, el hormigón y el metal, el panel de metal preformado, ¿cierto?, es mucho más relevante, pero la madera también está apareciendo inclusive por sobre el uso del ladrillo y por sobre otros elementos. Ahora, como en toda paradoja que se ve en muchos ámbitos, la administración pública es la que menos madera usa, ¿cierto?, dentro de sus construcciones, pero aún así, en términos generales, las edificaciones destinadas a los servicios públicos son mucho menos, pero aún así se está utilizando mucho más madera en ese sentido, en todo tipo de construcción, no solamente como estructura, ¿cierto?, como madera de estructura, sino que también como revestimiento. Por otro lado, se hizo una encuesta también en nuestro país en uno de los proyectos que estaban asociados a la madera y que lleva el área de tecnología de la madera, para visualizarse o para tener, para poder identificar cuál es la visión que tienen las empresas sobre el consumo de la madera cerrada clasificada, es decir, madera SOR. En este sentido, y en general en todas las respuestas, ¿cierto?, en todas las encuestas, las empresas visualizaban un aumento del uso de la madera en todo lo que significaba casa habitación, en casa no habitación, en edificios, en todo tipo de construcción, ¿cierto? Inclusive en las pequeñas empresas, la visión que tenían ellos, o sea, más del 50% de esas empresas visualizaban un aumento del uso de la madera en todo tipo de construcción. Esto nos va dando obviamente algunas señales de, como les digo, de que debe haber una mayor preocupación en ese sentido por los productos que estamos obteniendo nosotros de las plantaciones forestales o del recurso forestal que se genera en nuestro país. Ahora, ¿por qué hago mención a esto también? Porque en consideración a lo que se señala en algunas publicaciones, se estima un aumento de la población mundial en 1.200 millones de personas en el periodo 2030-2050. Y el desafío es construir viviendas con materiales de bajo impacto, más amigables con el medio ambiente y más cerca del carbono neutral, y la madera cumple con muchas de esas exigencias. Aquí, bueno, cabe mencionar también que Info, gracias a un financiamiento del Fondo de Inversiones Estratégicas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de nuestro país, logra la concreción de un laboratorio de madera estructural, ¿cierto?, único en Latinoamérica, que corresponde a un anhelado compromiso del Estado para apoyar el desarrollo de las pymes madereras y del sector en general. Y con esto disminuir algunas de las brechas tecnológicas, ¿cierto?, y productivas de la pyme de desarrollo en áreas de la madera cerrada estructural. Bueno, siguiendo con la política forestal, ¿cierto? En este eje estructural se tiene un objetivo de impacto más, ¿ya? Y que se relaciona con los antecedentes que les mostraba anteriormente sobre el proyecto Info de extensión forestal,
Y es que producto de que existe una heterogeneidad tecnológica en el sector, provocando importantes brechas entre los diversos agentes y segmentos en este ámbito productivo, se busca que haya una mayor coordinación entre las entidades públicas y privadas a fin de lograr un mejor uso de los recursos, vinculando la investigación con la transferencia de los avances tecnológicos, especialmente los orientados a la agregación de valor y el mejoramiento de la productividad de la pequeña y la mediana empresa maderera. Bueno, la meta es que al año 2035 no se aprecien estas brechas tecnológicas y que no sean significativas entre los sectores productivos de los pequeños y medianos productores y la gran empresa forestal e industrial. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos en este sentido de estos segmentos? Y reiterando lo expuesto anteriormente. Se reconoce que al menos las plantaciones en manos de pequeñas empresas tienen un 20 y un 50% menor de productividad, ¿ya? Y esto se debe fundamentalmente, primero, que son pequeñas superficies y terrenos altamente erosionados y por lo tanto de baja productividad. Hay una falta de conocimiento respecto de opciones productivas y de beneficios del manejo forestal. Hay una incapacidad técnica y económica para realizar una adecuada gestión silvícola, por lo tanto, los productos que se obtienen son de bajo valor. Y por otro lado, también se pueden abordar a través de las productoras de plantas forestales, ¿cierto? En términos de que también cuentan con bajos niveles de tecnología y además muy diversos, por lo tanto lo que están generando en términos de material de propagación también es de baja calidad. Por tanto, eso, sumado a la incapacidad técnica y económica para realizar una adecuada gestión, obviamente se genera esto de una baja competitividad del sector asociado a los pequeños y los medianos propietarios. Por lo tanto, en Chile existe una estructura en términos de capacidades instaladas que nos podría permitir justamente poder abordar este eje estratégico, perdón, este objetivo de impacto asociado a disminuir las brechas tecnológicas que se generan, porque tenemos oferentes tecnológicos, por un lado, ¿cierto? Que están las instituciones del Estado, estamos nosotros con BIFOR, están las universidades, incluso están las empresas forestales. Tenemos una puerta de entrada que están asociados a los extensionistas, a los facilitadores, a agentes privados que están relacionados con la transferencia tecnológica, ¿cierto? Y podríamos abordar perfectamente lo que es este demandante de tecnología, que son los pequeños y los medianos propietarios. ¿Ya? Lo otro es que existe otro aspecto que aún no les había mencionado y que incide directamente en la meta que se pretende lograr por esta política forestal. Y es que de acuerdo con las estadísticas nacionales, en la última década, la principal modalidad de plantación es la reforestación. ¿Ya? Por lo tanto, no se están generando nuevas plantaciones, sino que se están manteniendo las plantaciones que existen hasta la fecha y que es producto de esta reforestación, ¿cierto?, por los compromisos que se establecieron o los acuerdos o las exigencias que se establecieron en el decreto de 701 y que siguen vigentes, ¿cierto?, que es cuando se establece una plantación, se cosecha, se debe reforestar esta superficie que se cosechó. Por lo tanto, como ustedes pueden ver en el gráfico del lado derecho, las nuevas forestaciones están disminuyendo a un nivel cero. Ya en 2020 no existen nuevas plantaciones, solo reforestaciones. Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta, ¿cierto?, estas metas que les señalaba yo, ¿cierto?, deforestación de 500.000 de hectáreas que pertenecen a pequeños y medianos propietarios o son de propiedad fiscal, el 50% de las actuales plantaciones y el 80% de las nuevas, que hasta el momento no hay, están certificadas bajo normas de manejo de alto estándar y calidad, y que al menos el 50% de los pequeños y medianos propietarios y productores forestales e industriales están incorporados al desarrollo forestal del país. Entonces, nos queda mucho por hacer y el tiempo se nos está acostando cada vez más. Bueno,
Quedan dos ejes estratégicos más, pero yo creo que vale la pena mencionar por ahora solo cuáles son sus objetivos de impacto, ya que van más allá de la temática que nos convoca hoy, ya, y que son el eje estratégico de tres que pretende armonizar el desarrollo forestal con el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los trabajadores forestales y sus familias, respetando la tradición y cultura de las comunidades campesinas e indígenas que habitan o están insertas en los ecosistemas forestales, ¿ya? Y también está el eje estratégico 4, ¿cierto?, que busca conservar e incrementar el patrimonio forestal del Estado, desarrollar los bienes y servicios ambientales y restaurar y proteger la biodiversidad que brindan los recursos y ecosistemas forestales mediante los siguientes objetivos de impacto: restaurar el patrimonio, orientar el manejo del patrimonio forestal nativo con fines de protección, ¿cierto?, prevenir y controlar los problemas fitosanitarios, perdón, el otro era respecto de las catástrofes naturales, ¿cierto? Y el último, reducir la ocurrencia y minimizar los impactos generados por los incendios forestales. Algunas conclusiones que son más bien de carácter general, ¿cierto? Es que en relación al rol que le han dado a la producción de plantaciones manejadas para suministrar maderas sólidas, como vieron ustedes, existe un potencial maderero enorme, el que ha sido aprovechado a medias por la calidad del recurso. Y en este sentido es necesario ser más eficientes en el manejo de dichas plantaciones, más aún si son nuevas o recientemente generadas. Es decir, además tener cuidado de no sobreexplotar una condición que no dará los resultados por mucho que se realice manejo, pero sí ser más intensivos en aquellas condiciones que sí lo darán, y eso pasa por el conocimiento técnico. Es decir, hay mucha superficie con un recurso forestal que se está generando, o sea, perdón, que tiene pocos años de crecimiento, ¿cierto? O que se están generando a través de la reforestación, que es necesario que se le apliquen las prescripciones técnicas adecuadas para que vayan generando una materia prima también de mucho mejor calidad para los siguientes procesos. Si nosotros no lo hacemos, obviamente la materia prima, o sea, si no abordamos el tema del conocimiento de la materia prima que se va generando, va a seguir estando en la misma calidad que se tenía durante los primeros 10, 20 o 30 años atrás, ¿ya? Respecto de las maderas sólidas, las estadísticas lo hablan. El uso de este tipo de productos se está incrementando cada vez más, especialmente por los beneficios que otorga el medio ambiente. Se está observando una mayor construcción en madera. Vemos cómo es eso en los países como Australia, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Por señalar algunos, ¿cierto? El uso de la madera en la construcción de casas es impresionante, llegando incluso a ser un 80% del total de las viviendas. ¿Qué desafíos presenta entonces la consolidación de este ámbito, ¿cierto?, productivo asociado al recurso forestal? Ya lo vieron, un mayor apoyo a nivel de Estado y del sector en general. Sabemos que para lograr productos de mayor valor agregado se debe abordar todos los eslabones de la cadena productiva, sobre todo en segmentos productivos de menores recursos técnicos y tecnológicos. Con esto me refiero a los pequeños y los medianos propietarios y también a la pequeña y la mediana industria, que tienen, como lo vimos, una cantidad importante de recursos en sus manos, que cuentan con un enorme potencial para desarrollar este rubro, pero como les digo, se debe abordar desde el inicio del negocio con la calidad de la planta, las técnicas de establecimiento y fundamentalmente por el manejo que se debe aplicar a las plantaciones. Cuando esto sea posible, lo reitero, la inversión es de largo plazo y las decisiones que se tomen al inicio o durante su crecimiento tendrán resultados los 15, 20, 25 años después. Y si no son las correctas, bueno, ustedes ya saben. ¿En qué se traduce cuando están bien tomadas? En un desarrollo sectorial satisfaciendo necesidades del mercado a través de un uso eficiente del suelo, con más superficie y plantaciones de calidad y con mayores volúmenes y calidad de los productos, con mejores precios y finalmente con una balanza positiva no solo para el sector productivo, sino que para el país en general. Y yo creo que este es uno de los objetivos o propósitos que tienen todos los países que tienen un elemento o un ámbito productivo importante, que es el recurso forestal, ¿cierto? Y cuyas
intenciones es obviamente que la calidad de estos productos sea la mejor posible. Bueno, creo que con eso estamos terminando. Sí, hasta ahí es la presentación para este seminario. Muchas gracias.